Bienvenidos a esta nueva edición del Aula Morán, que organiza la Asociación Meteorológica Española. Hoy vamos a tener un tema muy candente y que siempre atrae mucho interés: la comunicación del cambio climático y de los fenómenos extremos y la relación entre ambos. Para ello tenemos a tres asistentes a esta mesa redonda de lujo, representando a diferentes instituciones que tienen mucho que decir en el tema de la comunicación de ambas cosas, del cambio climático y de los fenómenos extremos. En primer lugar, tenemos a Rubén del Campo. Rubén trabaja en AEMET y ejerce de portavoz. Y por su trabajo diario, siempre se encuentra enfrentado a comunicar no solo las predicciones habituales y las consultas que pueden interesar a los distintos sectores, sino transmitir los fenómenos extremos: olas de frío, de calor, temporales de viento, todas estas cuestiones. El segundo ponente que tenemos es el segundo ponente. Estaba hablando de Paco Eras. Paco Eras es responsable de la unidad de adaptación al cambio climático de la Oficina Española de Cambio Climático y tiene una gran experiencia en temas de comunicación, no solo desde el punto de vista académico. De hecho, ha hecho una tesis doctoral sobre el tema, sino en las negociaciones internacionales en el marco de la Convención de Cambio Climático. Él ha estado involucrado en los grupos de trabajo de comunicación. El tercer ponente que tenemos es José Miguel Viñas, bien conocido su cara y su voz por su participación activa en programas de radio y de televisión, redes sociales, prensa escrita. Es físico y comunicador, divulgador en temas de meteorología y clima y cambio climático. Con ellos vamos a tener esta mesa redonda, donde inicialmente nos van a contar sus puntos de vista en 10 minutos para empezar a calentar el ambiente. Les voy a asignar 10 minutos a cada uno y luego empezaremos con preguntas y con debate. Quiero que no se me olvide decir que este evento se está grabando, por lo cual, si alguien no quiere o tiene reservas al uso de su imagen o de su voz, pues simplemente que no conecte el vídeo y que no conecte el micrófono y que intervenga simplemente a través del chat, si quiere. Esto es así porque vamos, como en otras ocasiones, vamos a colgar en el canal de YouTube de la AME este evento. Y sin más, voy a empezar a dar la palabra al primero de nuestros intervinientes. El primero es Rubén del Campo. Adelante, Rubén. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a la AME por habernos invitado a este coloquio tan interesante. Si me permitís, voy a compartir una presentación en la que me apoyaré para estos 10 minutitos. Ernesto, si ves que me voy a pasar, por favor, me avisas cuando toque. Y ahora, si podéis, me decís si se ve la presentación. Un segundito, si se está viendo una presentación ya. Si me lo podéis confirmar, por favor. Sí, vale, se ve. Vale, gracias. Al resto, por favor, que silencie los micrófonos, porque estoy oyendo un ruido de fondo. Sí, hay un zumbido de fondo. Sí. Que bueno, si se puede, yo mientras voy ya comenzando con la presentación. Y bueno, ya veis que la he subtitulado El reto de la comunicación, porque realmente comunicar cómo el cambio climático incrementa los fenómenos de tiempo extremo es todo un reto. Y bueno,
me remontaré a un episodio de un programa de televisión en España que tuvo cierta polémica porque mostraba un gráfico que dio mucho que hablar. Pero que en este caso lo traigo a colación porque creo que la duda que planteaban en aquel programa, algunas de esas dudas son dudas que puede tener el público en general y que pueden ser dudas razonables, ¿no? Este famoso gráfico en el que se mostraba la temperatura media anual en España desde 1961 hasta 2021, que encima casualmente pues resulta que era la misma, el primer año de la serie y el segundo año de la serie. Pero lo que se venía a decir en el programa era que realmente si la temperatura había subido tan poquito en 60 años, que qué importancia tenía esto, ¿no? Bueno, esto se puede ver mejor en este otro gráfico que publicamos en la cuenta de Twitter de AEMET el día 1 de enero de 2022, en el que se observaba que el año 2022 fue el más cálido de la serie histórica en España, con diferencia. Pero lo que planteaba la duda del programa de televisión, y que es una duda que puede tener el público en general, es esta barra de aquí, ¿no? Este ascenso de la temperatura en el último siglo de España, pues más o menos de alrededor de 1,5 grados. Y uno puede decir, joder, pues si ayer teníamos en Madrid 15 grados y hoy tenemos a esta misma hora 7 grados, 6, 7, 8 grados menos que ayer, ¿qué importancia tiene que pueda subir la temperatura 1,5 grados en un siglo, ¿no? Entonces, bueno, ante esta pregunta, desde AEMET optamos por iniciar acciones de comunicación para tratar de explicar esto al público, ¿no? Porque realmente es algo que puede generar dudas. Entonces lanzamos una serie de tweets, por ejemplo, como este, en el que ya se dice que el IPCC, bueno, pues confirma que el calentamiento global es inequívoco y que esto se ha traducido ya en un incremento de los episodios de tiempo extremo, sobre todo de los de calor, algo que ya está constatado en España. Y decíamos, pues lo mismo que acabo de comentar, ayer tuvimos 20 grados y hoy tenemos 21,3, pues tampoco es tanta la diferencia. Entonces, lo que tratamos de explicar, o lo que hay que tratar de explicar, en mi opinión, al gran público, es que cuando hablamos de un grado de diferencia en extensiones grandes de territorio y en datos anuales, ese grado es mucho. No es lo mismo, no es lo mismo tiempo que el clima, no es lo mismo que ayer hiciera 8 o 9 grados más que hoy en Madrid, al hecho de que a mediados del siglo XX tuviésemos 1,3 grados menos en España. Es una diferencia brutal y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eso es lo que tratamos de intentar explicar, el famoso gráfico, ¿no?, del IPCC, que ya tiene más de 20 años, este gráfico, ¿no?, que un aumento de la media se traduce en un aumento de los extremos de altas temperaturas. Y este gráfico lo hemos tratado de trasladar a España y es algo que seguro que habéis visto en nuestras redes sociales, que es este gráfico. Este gráfico que lo que representa es el número de récords diarios por año en España de temperaturas extremas. Es decir, tenemos los 365 días del año y lo que se trata en este gráfico es de analizar cada año cuántos de esos 365 días han sido récord para la fecha. Como es lógico, el primer año todos los días son de récord porque solo hay un registro, ¿no? Y conforme vamos avanzando en el tiempo, tenemos una línea asintótica en la que cada vez los récords obviamente son menos probables porque ha pasado más tiempo. Bueno, pues resulta que en los últimos 10-15 años la frecuencia teórica de récords de calor y de frío esperable en España sería de alrededor de 5 al año. Y resulta que en los últimos 15 años aproximadamente el récord de días cálidos multiplica por 3 esa frecuencia teórica. Evidentemente, este grado 3 de incremento en la media multiplica por 3 el número de récords de días cálidos y disminuye bastante el número de récords de días fríos. Esto es lo que tratamos de explicar. También lo hemos explicado en cuanto al verano. Aquí vemos las anomalías de temperatura media de los veranos en España desde los años 60 hasta el 2022, con el periodo de referencia antiguo, el 81-2010. Pero bueno, el 91-2020 son 2 décimas más de promedio normal. Y vemos lo que pasa, ¿no? De los últimos 11 veranos, 9, si no me equivoco, han sido más cálidos de lo normal. Han tenido una temperatura superior a lo normal. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues que el número promedio de días al año en situación de ola de calor en España, en la década pasada, fue más del doble que el promedio de las décadas anteriores. Ya tenemos más del doble de días en situación extrema. Claro, en el año 2022, esos 2,2 grados de anomalía de temperatura se tradujo en 42 días de situación de ola de calor. Bueno, al final han sido 41, pero bueno, en cualquier caso, 7 veces más que el promedio de las últimas décadas. Por lo tanto, esto es lo que tratamos de plasmar, ¿no?
esa pequeña subida de la temperatura media da lugar a un incremento importante de los episodios de calor extremo. Y cambiando de tema un poco, pero al hilo de los fenómenos extremos también, bueno, planteo esta pregunta, pero en realidad es una pregunta retórica. Evidentemente, claro que son imprescindibles los estudios de atribución. Los estudios de atribución, ya sabéis que lo que tratan es de averiguar con qué frecuencia un fenómeno extremo se está produciendo en este clima ya cambiado, ya modificado por la acción humana, y con qué frecuencia se produciría en un clima no alterado. Es decir, cómo más de probables y de intensos son los fenómenos extremos con el cambio climático ya en marcha, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios muy importantes, muy interesantes, todos hablan en términos probabilísticos, casi ninguno te dice esto es por el cambio climático, pero sí que te dicen pues, que un determinado episodio de lluvias torrenciales en Europa en el 2021, su frecuencia ha aumentado un porcentaje debido al cambio climático. También te dicen que sí, que por ejemplo habría sido prácticamente imposible llegar a 40 grados en el Reino Unido en verano si no fuera por el cambio climático antropogénico. Pero me quiero centrar en una guía que estos científicos, que es de lo más avanzado que hay a nivel mundial en estos temas, sacaron para comunicar el cambio climático, una guía disponible para todos los periodistas y que dice algunas cosas que para mí son muy interesantes, ¿no? Bueno, hablando de inundaciones, dicen, pues lo que ya sabemos, que la lluvia extrema es más común e intensa debido al cambio climático en todo el planeta, pero dicen que hay que tener una serie de precauciones y es que vale que las lluvias, las inundaciones están conectadas a fuertes lluvias, pero que también hay factores humanos, como la gestión del agua, la protección contra las inundaciones de las infraestructuras, por supuesto, la gestión del territorio. O sea, que hay algo más que el cambio climático. También con las sequías, ¿no? Vienen a decir que precisamente en la región geográfica donde vivimos, las sequías probablemente son ya más intensas, más probables debido al cambio climático, pero también dicen que las situaciones de sequía son muy complejas, muy diversas, es difícil hacer predicciones y que hay otros muchos factores a tener en cuenta aparte del cambio climático cuando hablamos de sequía. Es decir, no todo es cambio climático. En algunos fenómenos extremos tenemos que ser prudentes, pero en otros, como los episodios de calor extremo, es muy interesante lo que dicen a mi modo de ver. Y lo que dicen es, toda ola de calor es ahora más fuerte y probable, o más fuerte o probable, debido al cambio climático antropogénico. Puntos a tener en cuenta. Y fijaos lo que dicen, pues tampoco hay que ser muy cautos. Las olas de calor están relacionadas unilateral e inequívocamente con el cambio climático. Esta frase, este párrafo, desató cierta polémica en verano cuando hablamos de ello en las redes sociales. Pero es lo que hay que tratar de transmitir también, ¿no? En toda ola de calor está hoy el cambio climático. Ya lo hemos visto cuando hablábamos de promedios. Seguramente sin el cambio climático antropogénico seguiría habiendo olas de calor, pero no las habría ni con tanta intensidad ni con tanta frecuencia, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hay que tratar de transmitir a la población. Si queréis, ahora comentamos en el debate todo esto, pero bueno, esto es un poquito pues, los dos puntos que quería compartir con todos vosotros. Hay que tratar de vincular los aumentos de temperatura media a los fenómenos extremos, sobre todo de altas temperaturas. Con algunos fenómenos extremos hay que ser prudentes y ver qué nos dicen los estudios de atribución, pero con otros realmente está tan claro ya que ahí está la pregunta en el aire. ¿Son imprescindibles los estudios de atribución para las horas de calor? Quizás no tanto. Y ahí lo dejo para el debate. Yo, por mi parte, Ernesto, ya he terminado de contar lo que quería transmitir. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Pues ahora, Paco, es tu turno para esta primera intervención inicial de 10 minutos. Adelante, Paco. Gracias, Ernesto. Bueno, yo me gustaría empezar reconociendo la complejidad del tema que estamos tratando. O sea, yo creo que el cómo comunicar el cambio climático es, si queremos, la pregunta del millón. O sea, yo creo que llevamos mucho tiempo interrogándonos sobre cómo contar una historia que está cargada de malas noticias, de predicciones difíciles de aceptar, de escenarios de futuro con incertidumbres. Cómo contar una historia que nos sitúa, por un lado, como víctimas, pero al mismo tiempo como corresponsables, y que nos plantea la tentación de no querer saber para evitar afrontar nuestras responsabilidades. Y además, cómo contar esta historia cuando el tiempo apremia y los mensajes interesados y la desinformación se multiplican. Y también podríamos hacer las preguntas a la inversa, ¿no? ¿Cómo renunciar a contarla
cuando nos afecta tanto y cómo dejar de contarla si somos realmente la última generación que puede evitar que traspasemos los umbrales de estabilidad del sistema climático. Entonces, mi primer mensaje sería que quienes atisbamos la magnitud de la amenaza climática, y yo creo que en este foro pues somos todos o prácticamente todos, tenemos la responsabilidad moral de contarlo, porque no hablar de cambio climático nos condena al olvido, nos condena a la inacción, a la resignación ante una catástrofe anunciada. Pero es verdad que el cambio climático es una historia difícil de contar por muchas razones, pero sobre todo una historia difícil de escuchar, difícil de entender y difícil de aceptar. En cualquier caso, yo voy a daros algunos titulares, ¿no?, con algunas ideas y sugerencias de carácter un poquito genérico sobre la comunicación del cambio climático, pero creo que perfectamente adaptables y asimilables para este ejemplo concreto que nos preocupa hoy, que es el de la comunicación de los eventos extremos. Mi primer titular sería que hay que equilibrar la información sobre los riesgos y sobre las salidas. Es decir, en ocasiones sabemos, sobre todo por los psicólogos sociales, ambientales, que las respuestas a la información sobre una amenaza se centran en controlar el miedo o el dolor que nos produce y no en reducir el nivel de peligro. Una respuesta, por ejemplo, para controlar este miedo o este temor es la negación, ¿no? La negación es una respuesta psicológica que ya estudiaba Freud en el siglo XIX. Pero hay otras mucho más frecuentes y menos reconocidas, como por ejemplo la apatía, la ceguera selectiva. Por tanto, aquí tenemos un primer problema, pero yo diría que lo que resulta profundamente desmotivador para las audiencias no es tanto la percepción de un riesgo que le estamos comunicando cuando, por ejemplo, comunicamos que se avecina una ola de calor o que vamos a tener un fenómeno extremo, por ejemplo, marítimo, sino que lo que yo creo que desmotiva es la percepción del riesgo sin solución. Entonces, en ese sentido, yo creo que una muy buena opción para evitar este bloqueo, esta apatía, esta negación, no es tanto suavizar o descafeinar la información sobre los riesgos que damos, sino acompañarla de alguna manera con información sobre las opciones que tenemos para limitarlo o para evitarlo. Este sería un primer mensaje. O sea que, el segundo tiene que ver con la iconografía que usamos. En cambio climático en general, el tratamiento comunicativo, la iconografía es muy potente, muy importante. Al final somos seres que funcionamos con, pues con la vista sobre todo, ¿no? Y las imágenes que utilizamos para acompañar nuestros mensajes son muy importantes. Entonces, en cambio climático es un poco preocupante que desde el punto de vista visual al final tenemos unas cuantas imágenes estereotípicas que son las que siempre se repiten, ¿no? Las grandes chimeneas humeantes representan las causas del fenómeno, el oso polar manteniendo un equilibrio inestable sobre un pedazo de hielo flotante es el icono de las consecuencias. Las imágenes de las cumbres internacionales del clima son las que ilustran recurrentemente las respuestas, ¿no? Entonces, este tratamiento gráfico tan limitado, es verdad que nosotros estamos detectando que genera malentendidos. Pues, por ejemplo, una parte muy importante de la población española, según todas las encuestas, está convencida de que la culpa del cambio climático la tienen las industrias, cuando realmente vivimos en un país en el que las emisiones que llamamos difusas, las muchas y pequeñas, son más importantes que las pocas y grandes de las grandes instalaciones industriales. Bueno, aquí yo creo que hay que empezar a poner más imágenes en positivo y engancha bastante con la idea anterior, de lo que se puede hacer, de lo que se hace para abordar los riesgos que tenemos derivados del cambio climático, ¿no? Un tercer titular, yo lo plantearía que hay que hablar de las causas. Es decir, hablar de las causas es esencial para que las personas sean capaces de reconocer las raíces de la crisis climática. Al final, los estudios sobre el tratamiento del cambio climático en los medios de comunicación coinciden en señalar que los impactos del cambio climático centran la atención informativa en mucha mayor medida que las causas o las respuestas. Y por lo tanto, reforzamos esta idea de sentirnos víctimas, de sentirnos
amenazados, pero no de sentirnos actores que podemos hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto no significa, sí, desde muchos planos. En el plano de la prevención, pues reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, efectivamente es muy importante, pero también en el plano de la autoprotección, por ejemplo, en el caso de los fenómenos extremos. Yo aquí diría que tenemos una un ejemplo de una gran calidad y una muy buena escuela, por decirlo así, con lo que ha ocurrido en España con las olas de calor y con los medios de comunicación. O sea, en España se ha generado realmente en los últimos 8 o 10 años una cultura de protección frente al calor que no existía gracias a las informaciones periodísticas, a las informaciones en los espacios de meteorología, en el tiempo, etcétera, que no solo nos informan de que viene un problema, sino que también nos aportan pues, recomendaciones de todo tipo para cómo abordar el problema. El cuarto titular, yo diría que, y tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ahora, que hay que hablar más de las respuestas, ¿no? Al final, tratar de las respuestas frente al cambio climático muestra que nos encontramos ante un problema sobre el que es posible actuar. Contribuye a poner las acciones frente al cambio climático en las agendas social, política, etcétera. Aporta inspiración para implicarse en las soluciones. En definitiva, creo que hay que hablar de las respuestas, es importante hablar de las respuestas y desde luego el caso de las olas de calor, como digo, pues es enormemente relevante e inspirador. Hay que tener en cuenta que en los próximos años la lucha contra el cambio climático, tanto en la vertiente de mitigación como en la adaptación, se va a traducir en medidas tangibles que van a afectar a nuestro estilo de vida y hacerlas inteligibles desde una posición que sea independiente, crítica y responsable, va a ser uno de los grandes desafíos de la comunicación del cambio climático. Y ya para acabar, me gustaría tratar mínimamente, porque sí que este es un tema muy candente y que además supongo que en el debate saldrá, la cuestión de la prevención de la desinformación climática. O sea, mucha gente se piensa o se hace cruces o se maravilla, ¿no? Sobre cómo es posible que un conjunto de mensajes que carecen de una mínima solvencia científica, cuando no contradicen de forma clara y evidente hechos que están firmemente establecidos, han logrado crédito en determinados ámbitos sociales, logran abrirse paso en las redes, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo creo que hay que deshacer un malentendido. La negación del cambio climático ha sido asociada intuitivamente a un déficit de información. En algunos casos, el alineamiento con las posiciones negacionistas es achacado a falta de información rigurosa sobre el fenómeno, sobre su naturaleza, sobre su peligrosidad. O también en algunos casos se argumenta una falta de cultura científica, ¿no? El problema no sería tanto la falta de información como de criterio para entenderla y valorarla adecuadamente. Bueno, la verdad es que los científicos sociales llevan tiempo avisándonos de que aunque sin duda estas cuestiones pueden contribuir, pero que no son realmente la razón principal. O sea, y que hay mucho más en juego, muchos más motivos de carácter efectivamente de autodefensivo, de defensa de creencias, de defensa de ideas, de negarse a aceptar algo que no nos conviene, que nos resulta inaceptable, que nos resulta difícil de asimilar, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Pues para ver cómo abordar estos problemas de desinformación, se han propuesto muchas estrategias, pero lo que aquí querría, bueno, sobre todo destacar es que no podemos creer que por el hecho de estar seguros de que tenemos razón y que tenemos mucha información y que tenemos un conocimiento del problema importante, esto significa que vayamos a ser superiores en un debate social, por ejemplo, en un debate con contrarios que tienen o posiciones de tipo crítica o negacionista, ¿no? Y entonces aquí es verdad que tener razón no es suficiente, yo creo que esto es importante y que hay que empezar a analizar en detalle cuáles son las estrategias que se han puesto encima de la mesa en estos años, que son unas cuantas, para en este
mundo, ¿no? de la puesta en entredicho de casi todo en el que vivimos ahora, pues poder funcionar con un cierto éxito y unas ciertas posibilidades de que nuestro mensaje pues tenga alguna posibilidad de imponerse al de personas que nos pueden parecer estrambóticas, nos pueden parecer indocumentadas, pero que muchas veces conocen yo diría que las raíces y las claves de cómo se conforma el pensamiento de la gente mejor que nosotros mismos. Y si os parece, aquí lo dejamos y bueno, pues ya en el coloquio podemos seguir hablando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco. Has abierto muchas líneas que espero que luego toquemos. Hay una que me gustaría desarrollar un poco más, el transmitir qué es y cómo funciona la ciencia, que yo creo que los elementos esenciales de cómo evoluciona, cómo progresa la ciencia, no son conocidos de forma generalizada. Bueno, pasamos al último presentador, al último ponente, José Miguel Viñas, tus 10 minutos iniciales. Adelante. Muchas gracias, Ernesto, y por supuesto muchas gracias a la AME por volverme a invitar a participar aquí en el Aula Morán y también acompañado, además. Bueno, pues realmente ya se han dicho muchas cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paco Heras de la complejidad que tiene algo como la comunicación del cambio climático. Yo, en primer lugar, os querría contar un poco mi experiencia personal como divulgador, no solo de cambio climático, sino en general de ciencias atmosféricas, pero está claro que desde hace ya muchos años, pues en distintos foros, en distintos medios, tengo que hablar y divulgar el cambio climático. Y en mí mismo ha habido una evolución en la manera de plantear ese discurso divulgativo, porque hasta no hace mucho estaba muy acotado y ceñido a la pura divulgación de la ciencia del clima, que tiene que seguir haciéndose, porque es una ciencia muy dinámica que constantemente está dando lugar a resultados por todos los estudios y trabajos que se hacen. Pero es verdad que en los últimos años, pues cada vez he ido incorporando en el discurso elementos nuevos, temas más transversales, temas que son ajenos a mi propia formación científica como físico y que me ha hecho o me ha exigido cada vez pues tener que leer cosas más diversas para estar más al día de cuestiones que creo que hoy en día en el discurso del cambio climático o en el debate del cambio climático son relevantes. Aspectos que ya se han tocado por aquí, sociales, aspectos económicos, el tema de la energía. Son cuestiones que en los próximos años van a ser claves en la propia evolución de nuestra sociedad. Por lo tanto, es muy importante seguir informando de cuáles son las proyecciones climáticas en los diferentes escenarios, que la población sea consciente del reto al que nos enfrentamos, pero a su vez yo como divulgador pues tengo que dar un paso más allá e intentar pues ponerme en la situación de una persona en particular que es muy ajena probablemente al mundo científico y cómo ella puede interpretar todo este tipo de informaciones que, como digo, son muy diversas. Yo en los últimos años pues estoy empezando a leer a personas, para que os hagáis una idea, como Fernando Valladares, del CSIC, lo que ha escrito últimamente Antonio Turiel, que te da, a mí al menos me da mucho que pensar, Andreu Escrivá, que también es otra persona que tiene un discurso, particularmente en su último libro, que suena así como muy provocador, ¿no?, contra la sostenibilidad, pero que te hace reflexionar sobre muchas cosas que muchas personas, yo incluido, pues dábamos por sentadas. Y sin embargo, pues cuando uno rasca un poco más allá de, como digo, de la propia ciencia del cambio climático, entiende que este tema es poliédrico y que para tener un discurso realmente que pueda llegar a ciertos sectores de la población, pues no te puedes limitar, o al menos en mi caso, exclusivamente a lo que va saliendo publicado, por ejemplo, en estudios de cambio climático. Esa era una primera idea que os quería transmitir, ¿no? Mi propia experiencia como divulgador y esa evolución que yo he ido teniendo paralelamente a cómo va evolucionando el propio fenómeno del cambio climático. Bien, en cuanto a la eficacia para comunicar, bueno, pues también un poco hablo en primera persona. Yo creo que nunca tenemos que alejarnos del rigor científico y yo creo que también estamos obligados en todo momento, es una exigencia, de saber un poco todos los estudios e investigaciones importantes que van apareciendo
y eso saber contarlo, porque muchas veces es muy complejo. Tenemos que ahí hacer un esfuerzo los que estamos en primera línea, en los medios de comunicación, para una investigación que puede ser muy importante y relevante, darle el tono adecuado para que a través de la radio, de un medio tradicional, pues pueda ser entendido por una persona, como digo, lega en la materia, que es la mayoría de las personas. Otra idea que también en los últimos tiempos estoy intentando transmitir es la idea de que el cambio climático ya está aquí. Y esto hace unos pocos años pues no era nada evidente, todavía se veía como algo lejano, lo que decía Paco Heras, ¿no? El oso polar. Sin embargo, yo creo que ya, incluso por la propia evolución que está teniendo el propio proceso natural, pues ya muchas personas son muy conscientes de que estamos viviendo el cambio climático, de que estamos empezando a vivir sus impactos. Olas de calor como las del año pasado son incontestables. Y justamente cuando ocurre un fenómeno meteorológico extremo, y ahora pues son ya recurrentes, es muy interesante lo que ha dicho Rubén, ¿no? Porque, claro, si no tenemos inmediatamente un estudio de atribución, pues nos podemos lanzar a la piscina, que es lo que ocurría hasta hace no mucho, cuando te ponían un micrófono delante, cuando había ocurrido algo extraordinario, ¿no? Esto es el cambio climático, ¿no? Y entonces muchas veces yo creo que muchos de nosotros pues no teníamos la capacidad de dar una respuesta convincente ante eso, ¿no? Porque si afirmabas claramente que era el cambio climático, pues lógicamente te podían contrarrestar o debatir que no tenías una prueba científica fehaciente de que eso estaba conectado con el cambio climático. En este sentido, al menos la estrategia que uso yo es aferrarme un poco al término o al concepto de probabilidad. Es decir, incluso un fenómeno que no sea una ola de calor, donde realmente esa relación causal pues está más que demostrada por el estudio que ha comentado Rubén, pero en un tema de una inundación, que hay otros factores que pueden ser claramente ligados a la planificación mala del territorio, sí que es verdad que en el contexto de cambio climático o de calentamiento global en el que estamos, el hecho de que ocurra uno de esos episodios pues es más probable ahora que hace unos años. Es más probable, por un lado, por la propia evolución que ha tenido el cambio climático, pero también es más probable porque ese tipo de factores que se añaden a la propia evolución climática también están contribuyendo a que esos fenómenos alcancen una magnitud mayor en cuanto al impacto. Quizá no tanto a la propia variable meteorológica, aunque también hay muchos estudios que, como bien sabéis, pues vienen certificando que al menos las intensidades de las lluvias en episodios que ya de por sí pues, pueden dar lugar a lluvias torrenciales, pues tienen ahora como un plus añadido que se empieza a observar y detectar en muchas zonas, no en las zonas típicas donde aquí, por ejemplo, en nuestro país llueve fuerte como podría ser el área mediterránea. Bien, y otra de las cuestiones que quería comentar ya para ir terminando es que creo que también es importante transmitir la idea que muchas personas, pues también ajenas un poco a la ciencia del cambio climático, no tienen clara, la idea de que nosotros, cada uno individualmente, podemos hacer cosas y que hay una serie de escenarios porque el futuro tiene unas incertidumbres. Es decir, no podemos pensar en que estamos hablando de predicciones del clima dentro de X años. Creo que mucha gente todavía no distingue bien la diferencia que hay entre una predicción climática y una proyección climática, que serían las que realmente se trabaja en cambio climático. Esa idea de los escenarios de emisiones y esa idea de que en función de cómo hagamos las cosas nos dirijamos a uno u otro escenario y en consecuencia los impactos que pueda tener el cambio climático en el futuro sean mayores o menores y en consecuencia lo que te puede pasar a ti o a tus descendientes tenga un mayor o menor impacto, pues creo que también tenemos que invertir más en ello, en una idea de que la incertidumbre, la única manera de atacarla desde la ciencia del clima es planteando escenarios de emisiones y para cada uno de ellos, pues posibles comportamientos de variables de interés, como puede ser la precipitación o como puede ser la temperatura. Yo creo que, bueno, con estas ideas lo voy a dejar aquí y dejo un poco también abierto para el debate posterior cualquier otra cuestión que podáis ver oportuna. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres. Yo tengo aquí muchas cuestiones, pero quiero antes dar la
la palabra a los participantes. Si no, tiraré de muchas de estas cuestiones que yo tenía preparadas y algunas que me han ido surgiendo con vuestras intervenciones. De momento vamos a dar la palabra a los participantes. Por favor, levantad la mano los que queráis intervenir y se os va dando el turno de palabra. Bueno, mientras no veo ninguna mano, sí, Ángel Rivera. Adelante, Ángel. Enciende tu micrófono y tu cámara y puedes intervenir. Fernando, me da la sensación de que no tiene habilitado el micrófono y la cámara Ángel Sí, Rivera. lo tiene abierto ya, de hecho. Ángel, por favor. Tienes abierto el micrófono. Adelante, Ángel. Pues tiene algún problema por su parte. Bueno, mientras se resuelve este problema os voy a plantear otra cuestión. Bueno, Javier Martín Vide, adelante, a ver si tenemos más suerte con Javier. Adelante. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta mesa redonda. Felicidades a los 3 intervinientes y a ti, Ernesto. Quería formular alguna consideración. En primer lugar, a Rubén, una de las limitaciones, en mi opinión, que tienen los estudios de atribución es que al final son tardíos, entre comillas, porque tardíos comunicativamente, ¿no? Cuando sus resultados se hacen visibles, el ciudadano ya ha olvidado lo que ocurrió, ¿no? Entonces, la pregunta es si en AEMET se realizan estudios de atribución de los extremos más importantes de una forma más o menos regular. Gracias, Javier. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, claro, cuando tenemos una ola de calor en junio y el resultado del estudio de atribución sale en noviembre, ya ha perdido el interés mediático, ¿no? Sigue teniendo su interés científico indudable, pero ya el mediático lo ha perdido, aunque se pueda retomar. Realmente, el esfuerzo de realizar estudios de atribución tiene que superar a EMET, digamos, ¿no? Tiene que ser algo conjunto y en el que participen más organismos. De momento en AEMET la verdad es que no se están haciendo todavía estudios de atribución, hay alguna iniciativa para intentar poner en marcha un grupo, pero el trabajo de Worldwide de atribución es un trabajo conjunto de científicos de todo el mundo, lo hacen de la manera más rápida posible y realmente en los últimos años se están esforzando en acelerar esos estudios, ¿no? Porque son conscientes de lo que tú dices, de que joder, hay que intentar explicarlo antes. Entonces, por ejemplo, este que he comentado de los 40 grados en el Reino Unido, que claro, era casi decir, pues sí, es que cómo va a haber 40 grados si no es por un forzamiento del clima de carácter antropogénico, por esa emisión de gases, ¿no? Pero el trabajo científico lo sacaron con cierta celeridad. Yo creo que como todavía era verano cuando salió y todavía era un verano extremadamente cálido en buena parte de Europa, pues tuvo su interés mediático, pero aún así tardaron creo que 3 semanas. Piensa, tú lo sabes bien, Javier, la cantidad de datos que hay que manejar, los análisis estadísticos, manejar los modelos, ¿no? Para correr hacia atrás y ver cómo de probable hubiese sido. Luego tiene una limitación, eso también científica, pero se intenta acelerarlo. Y como digo, en AEMET todavía no se hace ese tipo de estudios, pero está planteándose poner en marcha pues, un equipo que en el futuro pueda analizarlo de manera rápida, porque en España, sobre todo, yo creo, ya la temperatura lo damos por hecho, pero sobre todo en los temas de precipitación, aunque tenemos algunos estudios, algunos análisis que ya nos cuentan, como sabes, cómo las precipitaciones están cambiando, ¿no? en su régimen, pues es necesario seguir ahondando en los cambios, que también lo dice mucho Ángel Rivera, en los cambios de patrones de circulación atmosférica, etcétera, etcétera. Hay que seguir trabajando en eso, desde luego. Muy bien, muchas gracias. Ernesto, si me permites una pequeña reflexión también para Paco Eras y para José Miguel Viñas. Yo estoy en línea con lo que ha dicho Paco en el sentido de que el mensaje
ha de ser positivo, no optimista, porque no tenemos razones para ser optimista, pero positivo en el sentido de que los mensajes catastrofistas, en mi opinión, conducen a la inacción. Si no hay nada que hacer, no haremos nada. Y de lo que se trata ahora es de actuar y lo más urgentemente posible, ¿no? No se ha declarado que estamos en emergencia climática. Entonces yo creo que el mensaje ha de ser más inteligente, más propositivo, más positivo. Y estoy también de acuerdo con lo que ha dicho mi amigo José Miguel Viñas, ¿no? Sobre el tratamiento de la incertidumbre, todo esto, de lo cual hemos hablado algunas veces. Simplemente eran unas reflexiones y muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera también comentar adicionalmente lo que ha dicho Rubén sobre la atribución. Hay un servicio que se está desarrollando en el marco de Copernicus de atribución inmediata, en tiempo real, que es de lo que estamos hablando. Cuando está sucediendo algo, y creo que es lo que planteaba Javier, cuando está sucediendo algo queremos poder decir algo. Claro, los ejercicios de atribución siempre tienen asociados típicamente integraciones largas con modelos. Eso hace que lleven tiempo, que sean costosos en cálculo. Entonces, este ejercicio de atribución rápida en tiempo real o casi real, lo que intenta es tener integraciones ya hechas respecto a ciertos fenómenos típicos y de gran escala. Estamos hablando de olas de calor, olas de frío, este tipo de cosas, temporales de viento. Lo que se puede simular razonablemente bien con modelos globales, no una tormenta, no un ciclón tropical. Eso los modelos globales prácticamente no lo ven. Este servicio además tiene un protocolo. Cuando se identifica algo que es excepcional, se plantea por parte de un servicio meteorológico: queremos tener un estudio de atribución rápida sobre este tema. Y se pone en marcha el equipo que está detrás de esta atribución rápida para poder decir algo en el plazo de días. Es realmente una respuesta a lo que queremos: atribución rápida o inmediata o casi inmediata. Y esto en el marco de Copernicus se está desarrollando. Vamos a ver, incluso Ángel, por sí, añadir una cosa muy breve, sí. Al hilo del ejemplo que se ha puesto del episodio en Inglaterra de este verano de los 40, yo recuerdo que ya días antes, sobre todo los meteorólogos británicos, ya estaban, bueno, todos, porque al final los modelos los manejamos todos, ¿no? Pero ya se estaba viendo que el modelo te estaba dando algo que no estaba en la propia climatología de muchos años del propio modelo. Y eso, por ejemplo, ahora con el anticiclón este escandinavo provocado por el calentamiento subido estratosférico está pasando lo mismo. Hace unos días vi un mapa donde la anomalía nunca se ha previsto por ese modelo como aparece, ¿no? Por lo tanto, si esto que estás tú diciendo, Ernesto, está ya, digamos, empezando a estar coordinado, sería muy interesante incluso que antes de que ya sea un hecho constatable, pues que se alcance ese pico de temperatura o cualquier otro fenómeno, pues ya se esté trabajando para que en un plazo lo más breve posible se pueda ya pues, hacer una declaración con cierta contundencia, no abrirte tanto pues, al terreno que decía yo un poco de probabilidad y un poco difuso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a intentar con Ángel. Adelante, Ángel. ¿Ahora me escucháis? Ahora te escuchamos. Bueno, he tenido que cambiar de dispositivo porque mi querido ordenador se niega a darme paso. Bueno, vamos a ver. Bueno, muy interesantes las aportaciones. Quería reflexionar sobre dos o tres cuestiones. Una es el tema de los estudios de impacto. Fijaros que desde siempre yo he defendido muchísimo la necesidad de esos estudios de impacto, pero cada vez voy viendo más que no sé si es la mejor información para mentalizar al público o para que el público se conciencie cada vez más. Porque fijaros que en el caso de las olas de calor, prácticamente todo el mundo está convencido ya que ahí está el cambio climático. En el tema de precipitaciones intensas, sabéis que tenemos muchas dudas todavía, o que hay que trabajar con probabilidades muy finas todavía en todo eso.
Y ese traslado a la gente, y mira que luchó por las probabilidades, le cuesta trabajo o no lo acaba de integrar mucho el tema de probabilidades ahí. Yo sería más partidario, y lo he comentado varias veces, en que como la educación meteorológica de nuestra población ha estado muy ligado a las situaciones sinópticas, yo creo que si el mensaje fuera hacer ver cómo están cambiando, y hace falta, claro, más estudios sobre eso, las situaciones sinópticas sobre España, cómo predomina más, cómo ha cambiado el anticiclón de lugar, por qué entran más vientos del sur, por qué el aire que entra puede ser más cálido o hay otros fenómenos de subsidencia asociados que pueden tener un impacto. Quizá eso, ese enfoque pedagógico, llegase más al público que una pura información sobre probabilidades de que estas lluvias tan fuertes pueden ser debidas en un 70%, pero no en 20% a la nuestra acción humana. En fin, yo creo que eso complica un poquito el mensaje. Me iría también bastante al tema de impactos. Yo creo que cada vez más un papel también de los psicólogos sociales, de los sociólogos, los que tienen que entrar ahí, y de lo que está pasando y los propios comunicadores. Yo creo que se está hablando ya continuamente del impacto en cosechas, en todo este tipo de cuestiones. Si fuéramos capaces de ir relatando de una manera normalizada, región por región de España, hablando con unos y con otros, tanto como con los divulgadores, como los científicos de esa región, como con los campesinos, sobre cómo están notando el cambio climático y sobre todo, qué medidas están pensando que hay que adoptar de cara al futuro, porque eso es importante. Y esto, por ejemplo, pongo un ejemplo, valga la redundancia. Si este año tuviéramos otra ola de calor como la que hemos tenido en el año pasado, que yo espero que no, porque quizá el patrón niño-niña está cambiando y probablemente no sea tan claro que vaya a suceder algo así, ¿estamos preparados a nivel público a cómo responder a todo eso? ¿Se están dando por parte del gobierno indicaciones claras de cómo responder ante situaciones de este tipo que crearon problemas gravísimos el año pasado y que podrían volver a crearlos en algún momento? Es decir, yo creo que el tema de impactos, el tema de cómo reaccionar, es fundamental ir mucho más allá. Un mensaje psicológico, sociológico claro en todo eso. Yo contarlo un poco de esa manera, más que hablar solamente que hay que seguirlo haciendo, indudablemente con las probabilidades, porque eso en el mundo científico yo creo que es importantísimo, pero me temo por la experiencia mía que a la gente eso ya, es decir, la reacción de la gente a la información científica tiende a ser cada vez más asintótica. O sea, yo cada vez los veo que responden menos, ya sí son conscientes de que está cambiando, pero el meter más probabilidades o el meter algo más, yo creo que a la gente eso no le llega mucho. Y luego lo que me parece claro es que hay que organizar mucho más la divulgación y la comunicación de otra forma. Yo no sé ya las cantidades, y lo sabéis todos, de situaciones o de intentos de formalizar mucho más allá esta información a través de los comunicadores, a través de los medios de divulgación de masas, a través de las redes. Pero yo creo que son iniciativas que luego acaban muriendo de alguna manera otra vez. Fijaros, últimamente hemos tenido la reunión de comunicadores meteorológicos en Valencia, justamente sobre este tema, cómo comunicar el cambio climático. Se llegó a lo que se ha llamado la Declaración o el Pacto de Valencia, que es como una propuesta de una serie de medidas sobre cómo tendría que hacerse. ¿Se va a pasar de ahí a algo o no se va a pasar a nada? ¿O va a quedar como otra iniciativa otra vez que no llega a cuajar? ¿Y por qué no llega a cuajar? Pues porque creo que faltaría una estructura a nivel estatal, una estructura estable, que se preocupara de manejar todo esto, de promocionarlo, de darle recursos a todo esto, porque es que si no son iniciativas en que se genera mucho esfuerzo en un principio, pero que luego se quedan muertas o bastante inactivas en todo eso. En fin, estas son las dos o tres ideas que quería compartiros ahora mismo. Muchas gracias, Ángel. Reacciones por parte de los ponentes y luego damos la palabra a José Prieto. Adelante. ¿Queréis reaccionar? Sí. Adelante, Paco. Sí, mira, a mí me parece muy interesante lo que está planteando Ángel. Y además es que cada vez es más fácil de detectar. Nosotros en la Oficina de Cambio Climático, precisamente con motivo de la ola de calor de julio, hicimos un ejercicio muy sencillo, pero que se puede hacer muy rápido. Y analizamos a través de noticias de prensa diaria, de la prensa diaria, efectos que estaba teniendo la ola de calor en distintos tipos de sectores. Y al final nos sirvió para ver cómo una ola de calor desencadena un conjunto de efectos en paralelo, de un abanico amplísimo, que además generan efectos en cascada, ¿no? Entonces sabemos que la ola de calor iba muy asociada a incendios forestales, que a la vez estropeaban la calidad del aire, que a la vez generaban problemas de salud, que a la vez se unían a los problemas de salud que generaba el propio calor. Entonces hicimos un pequeño informito, nada, en una semana apenas. Yo creo que todavía estaba, porque fue una ola de calor larguísima, estaba todavía vigente, que permitió ver, os lo voy a poner además ahora en el chat,
chat, lo busco y os lo pongo. De manera muy sencilla, visualizar cómo un evento extremo, como puede ser una ola de calor, esta en concreto fue una ola de calor de las tremendas, bueno, la más importante, de hecho yo creo que desde AEMET se hace el registro, los años 70, bueno, pues todo ese abanico de efectos compuestos en cascada que se plantean, que al final nos generan problemas muy graves, porque afectan desde al precio de la luz, si uno quiere entrar en temas económicos, hasta, por supuesto, a temas de salud, a temas relacionados con la destrucción de la biodiversidad a través de incendios, etcétera. Es decir, a mí me parece que esta es una buena fórmula también, enganchar los eventos extremos a las cadenas causa-efecto que van generando en un conjunto muy amplio de sectores. Me parece que sí que es interesante y que además, utilizando simplemente una cosa tan sencilla como la prensa, es muy fácil en muy poco tiempo recoger un montón de datos curiosos. No sé si os acordáis, por ejemplo, de esa noticia que a mí me sobrecogió de cómo en Sevilla estaban recogiendo pollos de vencejo del suelo, porque se tiraban los vencejos de los nidos por el exceso de calor, porque había coincidido con exceso de calor. Esta fue la primera, la de junio. Pero al final hay muchísima información que circula a través de medios como pueden ser eso, el periódico diario, y que nos pueden dar muchísimas claves. Rubén, adelante. Sí, Gracias. bueno, pues al hilo de lo que dice Paco y lo que comentaba Ángel, realmente esto de los episodios compuestos, ¿no? Como lo llama el IPCC, pues por ejemplo lo que pasó este verano, ¿no? Que el semestre entre mayo y octubre en España fue a la vez el más cálido y el más seco de toda la serie histórica, con lo cual hay que lidiar con calor extremo y con sequía extrema, que se traduce pues en lo que vimos en más de 300.000 hectáreas calcinadas, ¿no? En nuestro país, la superficie de Vizcaya. Entonces, ya empezamos también en AEMET a hablar de fenómenos compuestos, porque no es solo uno, o sea, realmente lidiamos con más de uno y, como dice Paco, eso se notaba en la prensa. No eran muchas las circunstancias o son muchos los efectos que producen estos fenómenos adversos extremos compuestos. Ayer hablaba con un amigo mío que trabaja en una empresa del ámbito agroalimentario en Navarra, que es muy potente allí ese sector, y me estaban hablando que, fijaos, una hortaliza como la zanahoria, que la tenemos tan asumida, tan asimilada en nuestra dieta, que tenían problemas de abastecimiento, porque las zonas donde habitualmente se cultiva la zanahoria, pues estaban teniendo problemas derivados en parte de las olas de calor tan tremendas del verano pasado, ¿no? Entonces eso también hay que ponerlo. Y desde AEMET, poco a poco, porque al final somos un organismo meteorológico, pero nos vamos lanzando también a contar pues efectos no solo meteorológicos, también hablamos pues de los fallecidos, ¿no? Apoyándonos en datos de fuentes oficiales como puede ser el Carlos III, que no olvidemos los miles de fallecidos por el calor extremo, es decir, un poco en la línea también de lo que comentaba José Miguel. Ir más allá, vale, gráfico de 42 días de calor este verano extremo, vale, pero ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en sequía, en incendios, en fallecidos, y eso es también lo que hay que trasladar a la población, ¿no? Que no es solo el fenómeno en sí, no se acota a eso, sino que tiene consecuencias ambientales y sociales. Y por añadirle ya una cosa a todo lo que estáis comentando y tan interesante, cuando la cantidad de impactos es tan grande y afecta a sectores tan diversos, tendríamos que también hacer un ejercicio de comunicación sobre si focalizar más hacia un sector o hacia un tipo de impacto que hacia otros. Porque, por ejemplo, pensando en el pasado verano, ¿qué fue más grave? El impacto en la biodiversidad por los incendios, el impacto en la agricultura después de lo que venía arrasando en invierno y en primavera, el impacto en la salud. Es decir, al final tienes que acotar de alguna manera porque no puedes llegar a todo. ¿Qué interesa más? ¿Llegar a que a las personas vean el problema de la salud como algo prioritario asociado al cambio climático? O en un país como el nuestro, que tiene un peso específico importante la agricultura o la ganadería, incidir ahí. Esto nos obliga a reflexionar también sobre cómo conducimos la información, hacia dónde damos más peso la información una vez que se producen estos fenómenos de alto impacto.
Muchas gracias, José Miguel. Ahora le voy a dar la palabra a José Ignacio Prieto, que la ha pedido a través del chat. Y luego Rafa Requena y Encarna Serrano. Adelante. Hola, no sé si me oís. Bueno, pues sí, perfectamente. Un placer escucharos y aprender de vosotros. Es realmente pues, muy novedoso para mí porque no vivo muy integrado en la sociedad española y bueno, quizá por eso puedo extraer alguna impresión de la forma en que abordáis la comunicación del cambio climático, ¿no? Tengo la impresión, así, sobre todo de la presentación de Rubén, de que se trata casi de una cruzada, ¿no? De ganar una batalla a estos irredentos o estos escépticos que no creen en las consecuencias graves, ¿no? de lo que está ocurriendo en la atmósfera, ¿no? En ese sentido yo creo que hay herramientas, a mí me gustan las gráficas, ¿no? Pero también hay otro tipo de armas, o por así decirlo, de espadas, que funcionan perfectamente y que se alejan un poco del enfoque que me ha parecido que se le da en España, a juzgar por lo que he oído hoy, vamos. Y bueno, pues contra una creencia absurda, pues hay muchas posibilidades de crear un gráfico, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? También se puede, como ha sugerido también Ángel Rivera, ¿no? No establecer una lucha entre ciencia y no ciencia, sino hablar con todos los sectores, porque cada uno de ellos tiene sus razones, sus motivos y por supuesto, sus intereses, ¿no? Como ha dicho también José Miguel Viñas. Bueno, me llama la atención, por ejemplo, también que sobre el cambio climático pesa un poco esa idea de que hay que imponerlo, ¿no? Parece que venga o no venga, se trata de que todo el mundo acepte esa fe. Eso es contraproducente, porque es evidente que hay, bueno, para mí es evidente que los veranos no son como eran y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en economía, ¿no? Yo diría que en economía, pues el cambio económico, pues yo creo que es casi puramente antropogénico, ¿no? Algo puede influir en las cosechas y demás, pero y sin embargo, pues no se buscan culpas. En cambio, en cambio climático sí, hay que poner la culpa en alguien y quién mejor que los que no creen en ello, ¿no? Yo creo que es un enfoque que nos obliga a recurrir, pues muchas veces al catastrofismo y que, como se ha dicho, como han dicho los ponentes, pues se responde con apatía, en fin, con ceguera selectiva y con qué me quieren contar, ¿no? Ese escepticismo, pues yo creo que un poco cultural de la sociedad española también, ¿no? En ese sentido, pues yo iría hacia lo positivo, ¿no? Que tú me dices esto, yo te digo esto otro y además te lo enseño con un gráfico. No se trata de ganar nada, ¿no? Se trata, vamos, yo no tengo intereses personales, no sé los vuestros, pero se trata de articular un diálogo, ¿no? Como, en fin, entre todos los sectores, incluido el agrícola, que debería estar muy interesado y seguro que lo está cuando hagan cuentas a final de año con los réditos de las cosechas. Y ese es lo que me parece a mí el camino, ¿no? No tanto, digamos, vamos a ganar esto, vamos a ganar este partido, sino entrar un poco más en diálogo con la sociedad. Perdón si me he extendido demasiado, eran unos comentarios nada más. Muchas gracias. Por favor, en las intervenciones, hacerlas rápidas y enfocadas para que nos dé tiempo. Tenemos Rafa Requena. Paco, por cierto, ha puesto ahí el informe al que hacía referencia en el chat. Adelante, Rafa, rápido y enfocado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy interesante todo lo que estáis aportando. Intentaré ser breve. Mi perspectiva de comunicador y divulgador tiene el agravante, como bien sabéis, de estar todavía en activo en AEMET y por tanto me preocupa el que muchas veces, bueno, las intervenciones son constantes, son continuas y a veces puedes caer en el error de contestar sin dar la versión oficial
de la Agencia Estatal de Meteorología a la que pertenezco, ¿no? Y eso me preocupa. Pero bueno, quería hablar de otra cosa. Habéis hablado de atribuciones, habéis hablado de periodos de retorno. Eso es un tema también que me preocupa especialmente porque, bueno, precisamente ahora, mira, me acaban de pedir que participe para un programa de La Sexta, hablando de un episodio que vosotros, bueno, bien recordáis, fue hace 27 años. Estoy hablando del tema de Biescas, ¿no? He tenido mis dudas sobre si participar o no, porque claro, va a salir, como no, por supuesto, el tema de las atribuciones, de los periodos de retorno. En aquel momento se hizo, bueno, estudios de periodos de retorno del orden de 500 años y tal. Y claro, el tema de la precipitación, como muy bien habéis dicho, es mucho más complejo, no es lo mismo que la temperatura, ¿no? Ahí estamos hablando evidentemente de que un episodio adquirió el protagonismo que adquirió porque hubo 87 muertos, porque si no hubiera sucedido lo que pasó en esas 2 horas entre las 5 y las 7 de la tarde, ese día fue un día donde hubo cantidad de tormentas en Aragón con muchos impactos y tal, ¿no? Pero bueno, sin muertos, ¿no? Pero claro, el hecho de que 200 litros caigan en 2 horas y 100 en menos de 1 hora, pues causó lo que sabemos que causó, ¿no? Pero claro, que luego hayas un cálculo de un periodo de retorno, ¿no? de 500 años, digo, pero bueno, ¿cómo vamos a hablar de eso? Si 200 litros, si tenemos episodios de esos con una frecuencia inusitada, claro. Otra cosa es que se concentre, que el episodio sea tan concreto, como que se concentre en 20 kilómetros cuadrados y en menos de 1 hora, ¿no? Entonces dices, vale, bien, pero la precipitación en sí, la cantidad de precipitación, no tiene ni muchísimo menos un periodo de retorno tan grande como 500 años, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa mucho cuando me surgen preguntas de este tema, ¿no? Relacionadas con periodos de retorno, impactos, etcétera, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme más, pero que sepáis que es continuo, ¿eh? O sea, las llamadas, esta mañana ha sido, bueno, con el tema de las nevadas que están cayendo en Pirineo, es que no me han dejado en paz en toda la mañana, ¿no? Así que estoy empezando ya incluso a cansarme un poco de mi aspecto de portavoz y de divulgador, ¿no? Pero bueno, venga, lo dejo ahí. Muchas gracias, Rafa. Rubén, reacción por tu parte. Sí, yo, Rafa, que no te canses, hombre, tú sigue, que lo haces muy bien además, y que esas dudas que tienes las tenemos todos, eso es normal, ¿no? Y está el peso de representar a una institución tan importante como es AEMET, eso está clarísimo. Hombre, el ejemplo de Biescas que has puesto, por desgracia, es algo de lo que hablaban los de Worldwide Attribution que he dicho, ¿no? Que no todo es cambio climático, que ahí el factor agravante fue la exposición al riesgo, ¿verdad? Más reciente que lo de Biescas fue la tragedia de Sant Llorenç, hace 5 años, va a ser, en Baleares, y también estuvimos a vueltas con el periodo de retorno. Y claro, uno dice, bueno, ¿cómo de importante es el periodo de retorno? ¿No es más importante la exposición o la percepción del riesgo en una situación otoñal típica que puede dar lugar a lluvias torrenciales en el Mediterráneo? Entonces, sí, a lo mejor nos ponemos demasiado cientificistas, pero hay otros aspectos, ¿no? Como de ordenación del territorio, que tienen mucho que ver en agravar el episodio y que no todo, por mucho que el cambio climático pueda haber hecho más frecuente un fenómeno de lluvias torrenciales, quizás es más importante en estos casos de los impactos la exposición al riesgo. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Sí. Y por añadir lo que dice Rubén, yo creo que si vas a ir, Rafa, al programa de La Sexta, es muy interesante que se reflexione sobre si a raíz de Biescas hemos mejorado en la parte de planificación de territorio o no, porque esa es una de las claves. Es que eso es lo que me preocupa, el meterme en un tema que ya se salga fuera de lo meteorológico, ¿no? Yo desde luego pienso o intentaré que la intervención se centre en el aspecto meteorológico y de la previsión, y en todo caso, qué mejoras ha podido haber en 27 años en los modelos de mesoscala y tal y todo esto, ¿no? Pero que, por cierto, pienso que por mucho que hayan mejorado los modelos de mesoscala y tal, un episodio como ese, lo específico, obviamente no puedes con 24 horas anticiparte a ello. Y espero no salirme de ese tema, no entrar en territorios y tal, que eso es precisamente lo que me preocupa, ¿no? Porque claro, hubo 87 muertos. Muchas Seguro, gracias. Rafa, que tienen también expertos en otros campos y serán ellos los que responderán, seguro. Adelante, Encarna Serrano.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Encarna. Bien, empezar diciendo que me ha parecido estupenda la presentación que habéis hecho los ponentes, porque habéis indicado unos aspectos claves muy importantes. Empezando por Rubén, intentando que hay que transmitir mejor cómo pasar de lo que son esos valores medios espaciales, que son un número que claro que la gente al trasladarlo al día a día, pues claro, evidentemente no le da la importancia que tiene. O sea, que efectivamente es un reto muy importante el poder transmitir mejor el significado de desmitificar lo que es un valor medio y trasladarlo a lo que es un valor más bien más real, ¿no? Luego pasando también por los apuntes que ha hecho tan estupendo por parte de Paco, porque efectivamente hay que contar las cosas, pero intentando equilibrar esa comunicación junto con que hay cierta esperanza y ahí va luego hilado en lo que yo quisiera aportar desde mi foro, ¿no? Y me ha parecido fascinante, José Miguel, esa evolución que dices que has sufrido sobre el cómo has tenido que ir evolucionando en dar la información. Y porque yo eso también me lo estoy aplicando en un foro más selecto, que es el mío, que es en el aula. Yo me dirijo a un grupo de gente que está formada, está en la Facultad de Físicas, y aún así te das cuenta que hay que llegar un poquito más al fondo hacia la sencillez, porque partiendo de lo sencillo entienden mejor luego los conceptos más complejos. No es nada fácil, como todos nosotros hemos sufrido, porque claro, partimos de unos conceptos que ya tenemos y pasar a la sencillez es bastante difícil. Pero yo creo que ahí está la clave hacia el ciudadano. Y lo habéis dicho al final varios de vosotros, también Ángel Rivera, ¿no? Entre otros. Y es que yo creo que es fundamental es acercar los efectos del cambio climático al ciudadano, aunque sea un fenómeno como consecuencia de hace mucho tiempo, pero también del presente, ¿no? Y es acercar esos efectos a nuestro día a día, a lo que vemos, porque todos sabemos que es un resultado interdisciplinar. Y entonces, dado que es eso, pues transportarlo a eso, a relacionarlo con los efectos de la salud, los efectos en los aspectos socioeconómicos, y entre ellos, que no se ha mencionado, pero está también dentro de ello, son las migraciones. Las migraciones están ocurriendo, ojo, no solamente a nivel humano, sino también a nivel animal. Incluso los ecosistemas móviles de peces y ciertos animales, cómo se están trasladando de lugares, ¿no? Entonces, y bueno, y otro aspecto que también habéis tocado, los ecosistemas en general, ¿no? Como acabo de decir. En definitiva, creo fundamental ese traslado a llevar el cambio climático también hacia el ciudadano, y que sea el ciudadano el que manifieste también qué observa en su entorno. Y yo creo que la divulgación, utilizando ese instrumento, podemos avanzar en concienciar a la gente del presente y del futuro, ¿no? Yo lo he experimentado en los alumnos. Efectivamente, si le haces más partícipes de lo que es la información a través de su experiencia, yo creo que ahí bueno, podríamos avanzar un poquito. Y en esta línea se me ha ido Paco, porque le iba a preguntar que claro, no cabe duda que el Ministerio
tiene, entre otras cosas, pues bastante poder a través de los medios de comunicación y especialmente la televisión, ¿no? Yo como espectadora, a mí me llegan muy fácilmente los mensajes cuando en estos anuncios que incluyen con imágenes, porque claro, la televisión juega con la imagen, y a través de la imagen, poniendo esos efectos cercanos y además, y al mismo tiempo, el invitarnos a que participemos. Es decir, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú para intentar mitigar de alguna manera el cambio climático? Es decir, que no solamente seamos víctimas, sino también que nosotros podamos hacer, no sé, participar, y olvidar que una gotita en el mar no hace nada. Bueno, pues muchas gotitas pues ya va haciendo más, ¿no? Y bueno, y desde AEMET, pues no sé, yo os pregunto, ¿qué podéis hacer? ¿Cuál es la prioridad vuestra en cuanto a conseguir transmitir y que llegue mejor la información a través de Twitter, por ejemplo, que es la herramienta que utilizan mucho los jóvenes, y yo creo que hay que cuidarla, ¿no? Entonces, bueno, pues si acaso la pregunta ha caído ya en Rubén por la cosa de qué se puede hacer desde AEMET, ya que Paco se nos ha ido y no puedo preguntar por qué puede hacer el Ministerio en esa línea. Y gracias de nuevo por todas vuestras intervenciones. Gracias, Encarna. Estamos ya en tiempo de descuento. Vamos de 3 minutos. ¿Tenéis alguna reacción rápida a Encarna? Bueno, si quieres la pregunta rápida, la respuesta rápida, mejor dicho, bueno, lo he comentado, ¿no? Intentamos transmitir que los valores promedios se traducen en más fenómenos extremos, y lo que me dices de las redes sociales, ya nos hemos dado cuenta desde hace años que es muy importante la inmediatez y la rapidez en dar respuesta, ¿no? Entonces, bueno, aunque no hagamos estudios de atribución en sentido estricto como los que comentaba Ernesto, que Copernicus ya está empezando a trabajar en ellos, sí que es verdad que este año hemos hecho un esfuerzo además importante, porque las olas de calor suelen ser en verano, que es cuando la gente está de vacaciones, pero hemos intentado en todo momento casi actualizar en tiempo real la información que teníamos, y justo terminando la ola de calor ya hemos sido capaces de decir que la de julio no había habido una ola de calor similar en los últimos 45 años. Entonces, el esfuerzo está enfocado sobre todo en ser lo más rápidos posible, en dar información sin que esa rapidez, por supuesto, esté reñida con el rigor. Hay que buscar un equilibrio ahí, pero somos conscientes de que hablar de la ola de calor un mes después no tiene mucho sentido. Ya hay que dar la información cuando la gente la pide. Y ahí lo dejo, que si no, no va a dar tiempo a más intervenciones. Muchas gracias. Sí, adelante. Yo creo que centrándome ahora en AEMET, estáis viviendo una transición a servicio climático, porque el peso de la información que estáis ofreciendo en redes sociales o en otros medios cada vez tiene mayor peso específico el cambio climático, aunque vuestra función, lógicamente, es el comportamiento meteorológico. Pero al final yo creo que esto es extensible a todos los servicios meteorológicos. Estamos en una fase de transición que yo creo que se está acelerando y se están convirtiendo ya en servicios que proporcionan información climática ligada al cambio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. José Antonio López, muy rápidamente, procura enfocarte en un tema. Muchas gracias, Ernesto. Sí, me enfoco muy rápidamente. Mi idea, lo que quería transmitir es una especie de alegato, como una petición, que ya sé que lo hacéis, los que estáis, los comunicadores que estáis aquí, que sois gente de rigor, que es fundamental, como habéis indicado. Pero bueno, un alegato por intentar transmitir al público en general, yo como modestamente científico, más gente que estamos aquí, la importancia que tiene la ciencia en toda esta historia. Es decir, la ciencia, empezando por la propia ciencia del clima, sigue habiendo muchas incertidumbres muy importantes, precisamente los extremos, que son parte del título, es elemental, que hay que progresar en la modelización de extremos de convección, todo como lo indica el propio IPCC, como las proyecciones y tal. Es fundamental invertir y apostar más por la ciencia del clima, quizá en primer lugar, pero es que además, ya entrando en el aspecto social, porque aquí el problema grave es el tema de la energía, ese es el origen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las energías renovables?
¿por qué no se invierte? ¿Por qué no se hace un alegato? Que es también en la línea de hacer algo, que estoy totalmente de acuerdo, que ponerse en plan esto que viene encima y tal, entonces no hacemos nada. No, pues hacer algo. Oye, pues plantear una investigación coordinada, pero a nivel internacional mucho más intensa, por ejemplo, el tema de los sistemas de almacenamiento de la energía, que son el talón de Aquiles de las energías renovables, como se sabe, con el tema del hidrógeno así llamado verde, ¿no? Producido por energías renovables. Bueno, simplemente era esa idea y ya no. Bueno, muchas gracias, José Antonio. ¿Queréis reaccionar a lo que ha dicho José Antonio? Bueno, yo creo que sí, que estoy muy de acuerdo, pero quizá el debate tiene que extenderse más allá de esto que acabas de apuntar de las energías, sobre realmente el modelo de la sociedad del futuro. Porque quizá podemos debatir y analizar si realmente estamos siendo eficaces, que creo que no, en el consumo energético a nivel mundial por la manera en la que está construida nuestra sociedad, y eso debería de debatirse también, porque al final no parece que si lo centramos solamente en la energía estamos buscando como una solución energética para que no haya cambios profundos a nivel social, y sin embargo yo creo que esos cambios, y hay un debate abierto, pues van a ser necesarios si queremos al final aspirar a ser una sociedad sostenible que siga consumiendo energía, por supuesto, que reduzca drásticamente las emisiones de carbono, pero que cambie de alguna manera la sociedad. Yo creo que pensar en una sociedad que se va a mantener más o menos con una estructura igual, pero con una, digamos, con una forma distinta de consumir energía, yo creo que ahí nos enquistamos, ¿no? Y bueno, pues sobre eso se podría hablar mucho. Muchas gracias, José Miguel. Quisiera emplazaros en un futuro no muy lejano a una segunda edición de este diálogo, de esta mesa redonda. Aquí se han quedado muchos temas en el tintero. Yo tenía aquí listas de temas a sacar que creo que algunos se han apuntado. El papel de la ciencia, creo que no se conoce suficientemente la ciencia, cómo funciona, cuál es su papel. Ya lo ha apuntado José Antonio, pero me parece un tema fundamental. Comunicadores, pues en el mundo anglosajón se habla de champions, de paladines. Hay comunicadores que tienen millones de seguidores, influencers. Todo este mundo que mueve a mucha gente, no hemos hablado de ello. En medios de comunicación, pues la esclavitud a las audiencias. Muchas veces se acaba dando voz a personas o personajes o personajillos que no debieran tener voz, porque o una voz muy, muy limitada, pero no sé, parece que el mundo circense y de las audiencias pues prima mucho. Bueno, hay muchos temas que a mí me gustaría en una segunda edición, no muy lejos en el tiempo, plantear otra vez temas que prácticamente no hemos podido tratar. Y diciendo esto, os agradezco muchísimo a los tres. Paco no está, pero a los dos que estáis aquí, José Miguel y Rubén, por vuestras intervenciones, a los participantes que han sido muy activos y han puesto temas adicionales sobre la mesa. Y con esto cerramos este evento del Aula Morán, anunciando ya otro futuro evento de comunicación que ya hablaremos de él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Hasta por la invitación y hasta la próxima. Hasta luego. Un saludo a todos los asistentes.